Saludos familias, desde la Escuela del Inspector Popular Socialista Comunal le damos la bienvenida a esta nueva clase, a este nuevo día. Espero que sea de su agrado y comprensión. Recordamos que estamos avalados por la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. Iniciamos el tramo 1, clase número 2, módulo Proceso Geohistórico Fundacional de la Construcción en Venezuela. Tema: niveles de atención de las ABB, antecedente del derecho a la vivienda. Este material es cortesía del Sistema Nacional de Formación del Movimiento Viviendo Venezolanos. Muy buenas noches, queridos participantes de este foro chat de niveles de atención de las ABBs y las organizaciones en la lucha por la vivienda. Quien habla por acá, el ingeniero Eskel Romero, quien estuvo en la conformación, en la caracterización de las asambleas viviendo venezolanos en todo el país y bueno, la categorización por niveles, lo que conllevó a un resultado que hoy conocemos como la escalera de las ABB. Bien, para hablar de organizaciones en torno a la vivienda debemos remontarnos un poquito con los antecedentes a través de la historia. Por allá más o menos cuando Marcos Pérez Jiménez era presidente en la Cuarta República, el movimiento urbano en Venezuela encuentra sus orígenes en las asambleas de barrios y en las múltiples resistencias que de manera determinada pero aislada se fueron formando durante la etapa conocida como la Cuarta República, que eso fue desde 1958 a 1998 con la llegada de nuestro comandante Hugo Chávez. En este periodo de auge petrolero, fue caracterizado de esa manera, el país alcanzó los niveles más elevados de urbanización en toda América Latina. Pero en Venezuela también concentró el 90% de la población en las ciudades, caracterizadas por la segregación, la pobreza, la violencia. En ese entonces, lejos de aprovechar la renta petrolera, aquellos barrios para generar ciudades habituales y justas, la administración pública ni siquiera se preocupaba por mantener el registro de los barrios, ni de los cerros poblados, e incluso aparecían como áreas verdes en los planos oficiales, como si no existiéramos. Después de pasar tanto tiempo invisible ante las autoridades, ante los gobiernos, fue con la llegada del comandante Hugo Chávez en el 98, donde se dio un proceso revolucionario que buscaría atender a todas aquellas comunidades que se habían visto forzadas a ocupar de manera irregular los espacios residuales de la ciudad. ¿Cuáles son estos espacios? Quebradas, altas pendientes, periferias, todas aquellas zonas de riesgo que no tenían servicio, además, ni agua potable, ni luz, ni gas, entre otros. Este proceso revolucionario buscaría satisfacer las necesidades de vivienda y del hábitat. El desafío era enorme, no solo porque en dichos asentamientos vivían más de la mitad de la población venezolana, ojo con este dato, más de la mitad de la población venezolana, sino que también porque la regularización afectaría grandes intereses inmobiliarios creados a las sombras de la Cuarta República. Uno de los pasos más importantes para transformar esta situación se dio poco antes del intento de golpe de Estado del 11 de abril del 2012, precisamente cuando el gobierno bolivariano convocó a la conformación de los comités de tierras urbanas, los llamados CTU, mediante el decreto presidencial 1666, llamado Regularización de Tenencia de la Tierra en Asentamientos Urbanos Populares. Además de promover la regularización y la rehabilitación de los asentamientos, este decreto sentó las bases legales para devolver el protagonismo político a la población en los procesos de planeación y planificación urbana. Con la profundización de la revolución, cerca de 7.000 CTU se conformaron en todo el país, contando cada uno con una adscripción territorial específica, un tope de 200 familias. Estos órganos de democracia local dieron un impulso a la participación vecinal y se abocaron, entre otras tareas, a la definición de poligonales urbanas, el levantamiento catastral a través de cooperativas catastrales, por ejemplo, a la definición de planes y proyectos, a la validación de la posesión de cada predio y a la elaboración de caso por caso de una carta del barrio. Es decir, el pueblo se empoderó no solamente de la tenencia de la tierra, sino de los procesos que conllevan para obtenerla. Y así pues fueron creciendo los comités de tierras urbanas en cuanto a la participación.
A gran escala llegaron a participar en la discusión de la Ley de Tierras Urbanas aprobada en el 2009, la cual abrió la posibilidad de tomar en custodia los predios ociosos, previa denuncia ante las autoridades competentes, claro. Esto fue un paso importante hacia el reconocimiento de una necesidad apremiante. No basta con ofrecer certeza jurídica y dignificar a los barrios y asentamientos precarios. Había que contemplar el problema de la vivienda de las nuevas generaciones, aquellas que habían nacido en los barrios y cuyo horizonte de vida era el hacinamiento en una casa familiar o la ocupación de tierras en lugares cada vez más alejados de la ciudad y más peligrosos. Ya un pueblo consciente de esta situación, la política de democratización de la ciudad y transformación urbana que llevó ya los CTU contempló entonces después la creación de nuevas comunidades conformadas con las familias más necesitadas, las cuales serían ubicadas, organizadas por los propios comités dentro de su poligonal, ya sea dentro de su sector, dentro de su parroquia. Ahora ya pueden ver un recorrido a través de la historia que fue muy marcado con la llegada de nuestro comandante Hugo Chávez, que despertó la conciencia y llevó a cabo la reivindicación del derecho al hábitat y la vivienda. Porque la realidad en otros países es distinta. En otros países, o como fue aquí en el pasado, quienes tenían ese derecho eran los grandes terratenientes o los grupos que manejan las inmobiliarias, las grandes edificaciones, todo para la clase media, alta y, bueno, defendiendo sus propios intereses. El pueblo siempre quedó a un lado, entonces es ahorita donde el pueblo se asume como protagonista, asume la rienda de su porvenir. Culminamos este segmento. Gracias por su atención. Hasta luego.